Saludos para toda nuestra comunidad que nos sigue a través de las redes y a través de nuestro canal de YouTube, Psicoeducando con Yesmilka y Cristina. Buenas noches, Cristina, ¿cómo estás? Buenas noches, yo feliz y contenta de estar aquí, de verte de esta manera virtual. Un abrazo para todos. Bueno, gracias a Dios que nos permite, ¿verdad? Claro que sí. El día de hoy tenemos un tema, bueno, no tan, digamos que cómodo para, tanto para la persona que lo vive como para trabajarlo, ¿verdad? Y es el cómo despedirse de quienes partieron en tiempos de COVID. Vemos que el COVID, esta pandemia mundial, pues nos ha puesto en una situación no muy cómoda ni agradable. Y es entre estas cosas que ha suscitado esta pandemia es muchas familias, muchos amigos, familiares en procesos de duelo por haber perdido un familiar o un amigo en este proceso. Vemos que mucha gente pues se cuestiona de qué cosas puedo hacer, ya que nos vemos un poco limitados por el distanciamiento social que hay que tener y a veces esos rituales que habitualmente hacemos no se han podido dar de la forma tradicional. Entonces, Cristina, vamos a comenzar con primero, definiendo lo que es el duelo, ¿verdad? Que es un proceso natural que puede producir pensamientos, sentimientos y conductas fruto de la pérdida de un familiar, como es el caso que vamos a hablar hoy, y de otros tipos de pérdida también, porque no, sí, pérdidas, por ejemplo, económicas, pérdida de trabajo, pérdidas de procesos de divorcio, todo eso generan pues un proceso de duelo. Pero hoy nos vamos a enfocar en lo que es específicamente los procesos de duelo por la pérdida de familiares en este proceso de pandemia. Entonces, así como les decía, este proceso es natural, o sea, puede decirse que la mayoría de seres humanos reaccionamos a una pérdida dependiendo de los procesos dependiendo de la situación que estamos viviendo y de cómo la hemos vivido en el momento. Por Entonces, ejemplo, Yesmilka, ahora perder un ser querido en la condición de pandemia que estamos viendo, como tú decías anteriormente, es un poco difícil como aceptarlo por motivo de que ya no podemos despedirlo de una manera que estamos acostumbrados con todos los rituales y todo lo que estamos acostumbrados a hacer como familia, compartir este dolor juntos, así con cercanía, a través de un abrazo, de un acompañamiento ya físico, y todo esto se nos ha dificultado por la pandemia y de verdad que eh, en este momento pues el duelo se hace más difícil poder superarlo. sí, así es, pero eso no quiere decir que, o sea, no tengamos a mano otro tipo de estrategias que podemos utilizar para nosotros tratar de vivir estos procesos de una forma más natural o más de la forma más sana posible. Y Claro que sí. buscarle a ese familiar o a ese amigo un sitial emocional, ¿verdad? Que nos permita recordarlo desde el punto de vista, digamos, del amor y asimismo dejarlos ir. Claro. Eh, Y por eso quisimos traerle estas herramientas, esta estrategia que nos podrían ayudar a cómo despedirnos de ese ser querido durante el tiempo de COVID, de la pandemia que estamos viviendo, porque de verdad lo necesitamos, necesitamos tener esas herramientas a manos
mejor dicho, esos rituales que nos pueden aportar muchísimo a nosotros podernos despedir de nuestros seres queridos de una manera, como tú decías, no sana, sino de una manera como más entendible para nosotros. Sí, sí. Y bueno, sabemos que todos ante la presencia del dolor, pues se suscitan una serie de emociones, ¿verdad? Como tristeza, enfado, culpa, bloqueo, ansiedad, impotencia, confusión. Y entendiendo desde este punto de vista lo que nos puede ocurrir, pues entonces a partir de eso, pues vamos haciendo cosas, eh, realizando algunas actividades o tareas que nos va a permitir hacer. Vamos a ver cuáles cosas podríamos hacer en este tiempo, ya que, como tú bien decías, pues el apoyo social, pues no la vamos a tener de una manera habitual o de la manera habitual o como estábamos acostumbrados. ¿Cuáles cosas podemos hacer? Que Claro, nos... tenemos algunos rituales que nos pueden aportar mucho y lo primero es que yo les recomiendo es aceptar que estamos viviendo un duelo y vivirlo, llore, desahógese, viva su duelo, o sea, sienta la tristeza, no está mal sentir tristeza, porque de verdad estamos viendo un mundo donde como que todo es alegría, todo está bien, nadie está mal, entonces por eso se nos hace tan difícil sentir el dolor y no queremos sentirlo. Entonces sentir la tristeza, sentir ese duelo, llorar, viva su duelo de la manera que usted considere que lo tiene que vivir. Eso es lo primero. Y también hay otros rituales que también nos pueden aportar mucho. Por ejemplo, escribir una carta expresando lo que significa para ti esa persona, lo que significa antes y lo que significa ahora que ha partido. Y escribir esa carta y leerla de una manera en silencio, en tranquilidad y despedirte de ese ser querido. Eso, imaginarte como si esa persona estuviera ahí en esa hoja, en ese papel que tú elegiste para escribir esa carta, eso ayuda muchísimo porque como que nos descargamos, expresamos toda esa alegría que hemos pasado también con ese ser que ha partido, pero también toda la tristeza que nos deja que se haya ido. Así También otras es. cosas exacto, que podemos utilizar es elaborar un lugar sagrado para elevar nuestras oraciones. Es cierto. Cuando oramos por ese ser querido que se ha ido, nos sentimos como más en paz. Entonces, le llaman altar muchas personas, pero ese lugar especial donde usted puede colocar en esa persona una foto de él o de ella que ha partido, si usted puede encender una luz y leer ahí su versículo bíblico y orar por esa persona que ya partió, quizá a destiempo, pero que ya no está con usted, lo puede hacer. Eso le va a dar como esa tranquilidad de ir despidiéndose poquito a poquito de ese ser querido. Una cosa También, importante, Cristina, antes de seguir, es que en el caso de los niños, estos procesos de duelo se puede presentar como irritabilidad, tener pesadillas, juegos violentos, y debe permitírsele al niño incluso incluir en su rutina de juego estos procesos. O puede ser que quiera hablar mucho de la persona que ha fallecido o surjan preguntas sobre a dónde se fue, si va a tener los ojos cerrados, si siempre va a estar durmiendo. Algunas preguntas que los niños les surgen dentro de su digamos, de lo que permite eh,
su edad, imaginarse. Entonces, en esos casos, pues debemos, aparte de permitirle expresarse o integrarlo en su rutina de juego, eh, permitirle al niño vivir conjuntamente con los adultos estos procesos. Claro que sí, porque como adulto nosotros entendemos que no, que los niños no tienen que vivir esos procesos, que los niños no tienen que Queremos participar evitar, del velatorio y queremos evitarle todo eso. Y no, señores, el niño necesita y si él lo requiere y si él quiere participar de todo el proceso, tenemos que permitírselo. Y hablarle de la pérdida, hablarle de que ya esa persona ya no está con él y dejarlo que él viva su duelo a su manera. Y como tú decías, va a presentar muchos síntomas que nos van a decir, bueno, quizá no fue recomendable decirle, pero es normal, eso va a pasar, pero tenemos que hacerlo, involucrarlo. De una manera, claro, que no le dañemos tanto, pero no, que porque a el niño veces, sepa solamente lo que deba saber para su edad y decírselo en exactamente, palabras claras y que lo entiendan. Sobre todo no mentirle. Hay gente que dice, ay, se lo llevó papá Dios, cosa que pues no es correcto porque entiende que hay un Dios como un Dios punitivo. malo para los niños, Así es. porque me llevó a mi ser querido. Entonces no debemos decirle eso nunca a un niño, de que se fue con papá Dios, que papá Dios lo necesitaba y se lo llevó. Solemos decirle eso con mucha frecuencia a los niños y es bueno Sí. saber que no es lo correcto. No, lo correcto sería explicarle, o sea, la abuelita estaba muy enferma o el tío le dio una enfermedad muy mala, no pudo resistirla, cosas como esa. Exacto. Eh, y sobre todo, pues, algunas herramientas de cómo vamos a llevar esa falta o esa pérdida que se nos ha producido en nuestro entorno. Pero también debemos saber que nosotros como adultos también vamos a presentar esos síntomas de tristeza, de rabia, de ira, de alejamiento, de sentirnos quizá culpable. Todos esos síntomas nos pueden presentar cuando estamos pasando por un duelo. Y como decíamos anteriormente, estamos enfocándonos específicamente en la pérdida de un ser querido, pero también un duelo puede ser la pérdida de un trabajo, de Que un se ha dado divorcio. mucho en este tiempo. Hay Exacto, muchas personas que han perdido sus empleos por asuntos de quiebre de sus empresas y demás. exactamente. Entonces todo esto pues, nos puede causar mucha rabia, que de hecho estaba leyendo y decía que el 20% de las personas aquí en Dominicana está irada en las calles, están reaccionando de manera violenta por la cuestión de todo lo que estamos viviendo y esos son duelos, son pérdidas. Perdí mi espacio, perdí mi trabajo, perdí Mi quizá libertad, mi libertad, tener que estar con una mascarilla todo el tiempo. O sea, he perdido todo lo que anteriormente yo tenía. Entonces, esto no puede llevar a reaccionar de esta manera. Es bueno saberlo para poder nosotros apoyar a esa persona y no reaccionar de manera diferente sí, así ante este mismo. Y comportamiento. mira, y muy relacionado con el asunto del manejo de las emociones o la regulación emocional, es evitar tomar decisiones como de forma precipitada. O sea, es un momento que nosotros debemos ser un poco flexibles con las situaciones que se están dando a nuestro alrededor. Y pues en esa flexibilidad vamos a a mantener la calma, ¿verdad? A Claro. bajar esos niveles de ansiedad y ya que nosotros lo consigamos hacer para nosotros mismos, que no digo que sea fácil porque eso pues
se ha de trabajar mucho para conseguirlo, poder brindarle también a los demás parte de esas estrategias que nosotros hemos aprendido. Claro que sí, y saber que el duelo tiene etapas. Smithka, está la etapa de la negación. Ahora mismo puede morir un familiar y nosotros no aceptarlo. O sea, eso no es verdad y eso pasa. Esa etapa yo creo que nos da todo, pasamos por ella. Eso no es verdad, yo no Hay lo gente acepto, eso no que se pudo haberle pasado a desespera, mí. cuando ve otro que está en esa etapa. Y es Claro, parte de no saberlo, ¿verdad? De no entender que estos procesos pues tienen sus etapas para poderse, como dijimos en principio, solucionar de la mejor manera. también viene la etapa del enfado, donde yo estoy enfadada con todo el mundo, conmigo misma, con Dios, porque Él permitió que eso pasara en mi vida, en mi familia. Y esto me hace sentir que quizá yo debí de haber hecho algo y no lo hice. Me culpo y culpo a todo el que pudo, a mi entender, haber evitado que ese familiar no partiera y nos dejara. Esa etapa la gente muchas veces no la entiende y dice, pero ¿cómo es? Nadie tiene la culpa de que haya pasado eso y mira cómo esta persona reacciona, ¿no? Y es bueno saber que esas son etapas del duelo y que no todo el mundo la presenta, pero sí se da. Y a veces no se presenta pues de forma continua, sino puede ser alterna. Bien, pues recapitulando esas estrategias que podemos utilizar para vivir estos procesos. Hablamos del diario, de las cartas, ¿verdad? Un espacio para los recuerdos, permitirse que los recuerdos surjan y pues vivir esas emociones que nos llegan. Claro, recordar esos momentos vividos con ese familiar que ella partió, esos momentos lindos, eso debemos de hacerlo. Eso nos llena como de satisfacción, pero y de más tranquilidad, porque entendemos de que, bueno, ya se fue, pero yo viví todas esas cosas hermosas junto a él, a esa persona, y eso me hace sentir como más en tranquilidad. También apoyarnos, no vivan su duelo solo, apóyense en esa red de amigos, de familia. Yo sé que ahora pues Que ahora está como un poco distanciado. la tecnología pues nos puede ayudar con eso. Exactamente, entonces con una videollamada, un Zoom, o sea, apóyese, no se quede solo, porque es peligroso vivir el duelo solo. No Y puede venir la depresión. finalmente, Cristina, ¿cuándo? Muy importante, ¿cuándo acudir a un profesional? ¿Cuándo yo considero que debemos de acudir a un profesional? Sabes que el duelo, pues, bueno, entendemos que pasan meses y años, podemos vivir un duelo en meses, pero también puede durar años. Sí, un aproximado Entonces, de 2 años puede durar exacto, algunos. exactamente. Entonces, si esos síntomas en ese tiempo permanecen de culpa, de ira, de tristeza, de desesperación, de angustia, y usted ve que esos O síntomas pues pensar permanecen ahí, recurrentemente exacto, en la exactamente. Entonces, persona. Sí. exacto. Entonces ya ahí usted tiene que buscar la ayuda, porque usted dice, bueno, yo he hecho todas las recomendaciones, he hecho mis rituales, he buscado todas las formas para salir de este dolor, pero no es posible. Entonces ahí solo no le fue posible, ahí tiene que buscar la ayuda de un profesional que trabaje duelo Sí, para que le especialistas apoye. en duelo. Exactamente. Pues bien, vamos a darle las gracias a todos los que, ¿verdad? Siempre nos
nos siguen y ven nuestros videos. Recordarles que si tienen alguna pregunta, nos pueden escribir ahí en el chat y nosotros en la medida de lo posible, pues vamos respondiéndolas. Bien, pues bye bye. Buenas noches. Buenas, un placer. Bye.